Nosotros somos el equipo 13 presentando el tema de lignanos y nuestro metabolito va a ser el pino-resinol. Está conformado el equipo por Miguel Ángel Chávez, Paulina López, Dominic Jaret y Maribel Macías. Como introducción al tema, le hablaré sobre los lignanos, los cuales están ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Hay más de 200 compuestos que han sido identificados. Son dímeros de unidades de fenilpropanoides. Tienen una actividad biológica como antitumoral, antimicótica, antiviral, entre otros. Su toxicidad es para hongos, insectos y algunos vertebrados. Son biosintetizados a través de la ruta de ácido químico. La clasificación de los lignanos son en simples, los cuales tienen una unión carbono-carbono de las posiciones 8 y 8' de sus cadenas laterales. Como ejemplo es el ácido guayarético. Los ciclolignanos resultan de la formación de otro enlace adicional, carbono a carbono, lo que da lugar a un nuevo anillo. Como ejemplo es el podofilotoxina. Y los neoglicanos, que son los más extendidos en la naturaleza, y los cuales tienen otros posibles tipos de unión originándose, el cual podemos tener como ejemplo el alcohol hidroconiférico. Como propiedades fisicoquímicas encontramos que el compuesto pinoresinol tiene una masa molecular de 358 gramos mol, con una fórmula de 20 carbonos, 22 hidrógenos y 6 oxígenos, además de una densidad de 1.3 gramos sobre centímetro cúbico, siendo su punto de fusión de 122 grados centígrados, además de que es soluble en agua a una concentración de 104 miligramos por litro a 25 grados centígrados y es bastante soluble en disolventes polares. Como forma comercial, como la forma comercial en la que se encuentra el pinoresinol, es en forma sólida, en polvos o cristales. La descripción de la planta de la cual se puede obtener este compuesto es la Forsythia suspensa. Básicamente, esta planta es un arbusto bastante grande y pertenece a los arbustos de primavera con flores amarillas. Su estado de origen su área de origen, perdón, es el continente asiático con una amplia distribución, como podemos observar. Su distribución básica es en China, en las regiones de Anhui, Hebei, Henan, Hubei, Shaanxi, Shandong, Jiangxi y Sichuan. Pero además también encontramos que se encuentra como una especie invasora en Estados Unidos, Bélgica y Dinamarca. Los usos de esta planta, pues básicamente es que sus frutos son utilizados por sus efectos antisépticos y antiinflamatorios, y sus palos son utilizados para instrumentos de cuerdas típicas de la región de Corea, llamados aheng. Y como dato curioso, esta planta es considerada dentro de las 50 hierbas fundamentales de la herbología china. En el estado de conservación encontramos que esta planta aún no ha sido evaluada, por lo tanto no podemos dar una veracidad de si se encuentra en peligro de extinción o no. Bueno, continuando con la historia del descubrimiento, se tienen datos de que Forsythia suspensa fue vista por primera vez en un jardín japonés por el cirujano botánico Carl Peter Thunberg, esta persona de aquí, quien la incluyó como una lila en su flora japónica en 1784. Y como un artículo, o el artículo más antiguo que encontramos respecto a la síntesis de piroresinol respecto a Forsythia suspensa, data de 1992. Y bueno, este artículo proporciona la primera evidencia directa de un acoplamiento esteroselectivo por una enzima de la especie Forsythia que cataliza el acoplamiento de dos moléculas de alcohol de coniferilo para dar pinoresinol. Bueno, Forsythia suspensa contribuye a una amplia gama de aplicaciones, esto debido a componentes de la planta como el pinoresinol, que se le adjudican beneficios como frente al cáncer de mama, quimiopreventivo, trastornos menopáusicos, antiinflamatorios. Además de que el pinoresinol pues, es uno de los compuestos fenólicos y uno de los más abundantes en el aceite de oliva virgen, lo cual proporciona una ingesta común ayudando a prevenir enfermedades como el cáncer. Y bueno, en concreto, nosotros nos vamos a enfocar en este artículo llamado fitoestrógeno. El pinoresinol ejerce actividad antitumoral en las células del cáncer de mama con diferentes estados de receptores de estrógeno. Como una aplicación como tal que encontramos es sobre este artículo llamado fitoestrógeno del pinoresinol ejerce una actividad antitumoral en las células del cáncer de mama con diferentes estados de receptores de estrógeno. Para abordar este artículo en cuestión se trataron receptores de estrógeno negativos como llamados o representados como MDA, MB231, células de tumor de mama humano, MCF7, y células epiteliales mamarias humanas no tumorales, MCF10A. Todo esto se trató de diferentes concentraciones de pinoresinol y se valoraron la actividad citotóxica, la proliferación celular, el perfil del ciclo celular, la inducción de apoptosis y el daño al DNA.
Concretamente hablando, nos vamos a enfocar en los resultados respecto al análisis de la citotoxicidad, perdón. Y bueno, pues para evaluar sus posibles efectos, se trataron células MDA MB231 como línea roja, MCF7 como línea azul y MCF10A como línea verde. Todo esto a diferentes concentraciones que iban desde 0.001 hasta 100 milimolar durante un periodo de 24 horas. Y esto se comparó con un control que se consideró como el 100% respecto a la supervivencia celular. Se demostró con estos resultados que el tratamiento con pinorresinol promueve un efecto citotóxico generalizado a bajas concentraciones en las células MCF7 y en todas las concentraciones probadas en las células de MDA MB231, aunque solo se observaron cambios estadísticamente significativos desde 0.001 hasta 1 milimolar. También es importante recalcar que el porcentaje de muerte de células epiteliales mamares humanas no tumorales, es decir, esto de aquí, después de un tratamiento con pinorresinol al 0.001 fue mucho menor respecto a células de cáncer de mama, que fue para un 29% de MDA MB231 y un 20% para MCF7. Además, se demostró que una dosis de pino a 10 milimolar inhibía la proliferación en las células de MCF7, pero no inducía una citotoxicidad significativa para MCFA10. Continuando con la presentación, ahora tenemos la descripción toxicológica del pinorresinol. En esta parte de la presentación nos basamos en un artículo que presenta dos métodos experimentales. En la primera les muestro el análisis toxicológico en ratas y el segundo es la citotoxicidad que presenta el pinorresinol en cultivo de células intestinales humanas. Bueno, como sabemos, pues el ser humano sintetiza su propia vitamina D al exponerse a los rayos del sol, pero esto no es suficiente, por lo que debe ingerir alimentos ricos en vitamina D. Un claro ejemplo es el aceite de oliva, que a pesar de tener abundantes cantidades de colecalciferol, contiene diferentes concentraciones de polifenoles, como lo son el hidroxitirosol, oleoproteína y principalmente el pinorresinol, los cuales inhiben la absorción de la vitamina D en el intestino y por ende esto puede producir enfermedades óseas, raquitismo, cáncer y debilidad muscular, entre otras enfermedades. En la imagen se muestran los resultados de la toxicología de los polifenoles administrados en ratones. En el gráfico A como en el gráfico B, el círculo blanco corresponde al aceite de oliva refinado. Esto quiere decir sin los polifenoles. El círculo negro corresponde al aceite de oliva virgen sin refinar. Ambos aceites fueron suplementados con colecalciferol. En el gráfico C y D se muestran los círculos blancos que corresponden al aceite de oliva refinado, pero suplementado con vitamina D y DHA. El círculo negro corresponde al aceite de oliva virgen suplementado con vitamina D y DHA. Los gráficos de la izquierda están en unidades de micromoles sobre litro y los de la derecha en gramos de lípidos. En todos, como pueden observar, pues hay una disminución de la absorción de vitamina D con la alimentación forzada con aceite de oliva sin refinar, pero específicamente en el gráfico C y D se aprecia mejor la disminución de la absorción de vitamina D. Por ende, pues el aceite de oliva sin refinar y suplementado con DHA, por lo tanto, pues esto se puede decir que impiden la absorción de la vitamina D. A continuación les presento los resultados de la citotoxicidad en células intestinales humanas. En el gráfico A, B y C se muestra el porcentaje de la absorción de vitamina D y en la primera barra de cada gráfico corresponde al aceite de oliva refinado y las otras barras corresponden a las mezclas de polifenoles de una concentración total de 250 micromoles. Se aprecia una disminución en la absorción de vitamina con la presencia de los polifenoles y especialmente con el pinorresinol, y esto se confirma con el gráfico D, en el cual el análisis con las células disminuyó la absorción de vitamina D a concentraciones mayores de 500 micromoles de pinorresinol, por lo cual se determinó que la presencia de pinorresinol a altas concentraciones impide la absorción de vitamina D y esto puede provocar consecuencias fatales. Como pruebas de identificación, pues tenemos una que se llama la prueba de Arnold. Los dinanos como tal no tienen pruebas de identificación propias, por lo tanto es necesario realizar pruebas de identificación para los grupos aromáticos que existen en su estructura. Para fines prácticos se puede realizar la prueba de Arnold, lo cual se caracteriza por una coloración anaranjada
en la muestra que es indicativo del positivo para lignanos. Esta prueba requiere que el extracto esté acidificado con un ácido fuerte, posteriormente se le añade alcohol, para luego empezar la identificación añadiendo 2 mililitros de ácido clorhídrico, luego el reactivo de Arnold y como podemos ver, pues hay una diferencia en el cambio de color que es indicativo de positivo para lignanos y presenta una coloración anaranjada. Posteriormente se le añaden 2 mililitros de hidróxido de potasio para confirmar este resultado, dando una coloración final púrpura. Otro método de identificación es la espectroscopía infrarroja. La espectroscopía pues, se fundamenta en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en vibración. El pinorresinol absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. Es decir, que el pinorresinol comienza a vibrar de una manera determinada gracias a la energía que se le administra mediante la luz infrarroja y de esta manera pues se tiene el siguiente espectro que en la figura B, la cual también les presento la estructura molecular del pinorresinol y los grupos funcionales y las frecuencias de onda a las cuales está cada grupo funcional. Como una pequeña conclusión, tenemos que en general, respecto a las aplicaciones atribuidas a la actividad del pinorresinol, se mostró que este puede actuar como un agente antitumoral, antioxidante y quimiopreventivo y está asociado generalmente con la ingesta de aceite de oliva extra virgen. Por ejemplo, para hacer frente a las enfermedades comunes como el cáncer de mama. Más sin embargo, también se le atribuyen aplicaciones importantes, en este caso para hacer frente a, a una amplia variedad de patologías, en este caso como el COVID-19 o la diabetes. Por otro lado, también se sugiere que el alto grado de toxicidad debido a grandes cantidades consumidas de este compuesto impide la absorción de la vitamina D en el sistema. Y para finalizar, les mostramos nuestras referencias, que es de donde nos basamos para esta exposición. Muchas gracias.